En cuenta, no estoy hablando solamente de cruzar culturas, una persona viviendo en otra cultura. Al estudiar los tipos de culturas y cómo son las personas del este, digamos, de los chinos y de la cultura de vergüenza y honor, al fin podemos entender mucho de la Biblia. Bueno, entendíamos la historia, por ejemplo, del hijo pródigo. Claro, ya entiendo lo que pasa. Pero al entender lo que este niño, este hijo, el hijo pródigo, había hecho, es decir, echar vergüenza en toda la familia. Por eso, el hermano mayor era tan bravo. Por eso es maravilloso que el padre se fue corriendo para abrazar y recibir de nuevo este hijo, y él trató el hijo como si fuera el hijo preferido. Cristo estaba enseñándonos que merecemos lo peor por lo que hemos hecho al Padre, pero el Padre nos recibe en igual manera. Es más poderoso. Es como al ver una película en blanco y negro y ver la misma película en color. Es la misma historia, pero wow, son más detalles, es más poderoso lo que yo he experimentado. En igual manera, al entender las culturas hay luces. El foco empieza a prender en muchas partes de nuestra experiencia en el pasado. Hay un libro que se llama Extranjero a lo familiar o algo así, es la traducción de ese libro. Pero fue escrito por una muchacha que se llama Sarah Lanier. Y ella está hablando de las diferencias de las culturas, pero su libro es algo más accesible para personas en los estados que son laicos o jóvenes, etc. Por eso yo he utilizado ese libro con grupos que he llevado en equipos misioneros de corto plazo para que puedan entender la diferencia entre su cultura y la cultura que van a encontrar. Y ella, al leer ese libro, y cuando personas leen el libro que ella escribió, siempre, cada vez que un grupo lee ese libro, hay por lo menos una persona que me dice: hermano, al fin yo entiendo la razón por la cual mis suegros son tan extraños, o la razón por qué mi compañero de trabajo es tan difícil, etc. Porque ellos estaban pensando que fue la personalidad de la persona, pero no, es el trasfondo cultural de la persona. Es otra manera de considerar la misma idea. Por ejemplo, la misma fenómeno. Podemos ver utilizando un sistema que funciona o mientras estamos utilizando el mismo fenómeno, otra persona con su perspectiva no puede entender. Por ejemplo, 9 más 5 son 2. Y diríamos: no, hermano, está equivocado, ¿ya? Pero si estamos en una clase para aprender cómo mirar a un reloj para medir el tiempo, 9 más 5 son 2 en cuanto a horas. ¿Me explico? Entonces depende de su perspectiva. O hay un dibujo que yo vi anteayer de dos personas mirando el uno al otro, pero en el piso había un 6. Bueno, el número 6 de mi perspectiva. De la perspectiva de la otra persona fue 9. Y en el pie de ese dibujo decía: cuando digo que tú tienes razón, no estoy admitiendo que estoy equivocado.
Solamente depende de la perspectiva, ¿ya? Y en estos sistemas estamos aprendiendo cómo son las perspectivas de otras culturas para que podamos entender el uno al otro y para que podamos evitar choque cultural que muchas veces tenemos en otras culturas. Él utiliza 6 en vez de 5 líneas. Y algunos son iguales, pero algunos son distintos y debemos orientarnos nomás utilizando su sistema. Él dice, en cuanto a tiempo, y ustedes ya saben muy bien que algunos son orientados por el tiempo hablando del reloj, de la máquina en la pared, ¿no es cierto? Algunas personas, por ejemplo, los gringos específicamente, hablando de los militares de los gringos, cuando hay un reloj, ellos son esclavos de ese reloj. Y ellos dicen, porque el letrero dice, el culto empieza a las 10 de la mañana. Entonces, cuando una de las manos está apuntando hacia la 10 y la otra, el otro mano apuntado hacia la 12, es tiempo de empezar el culto. Pero en otro país, por ejemplo en África, es uno de los peores. En África, al llegar a las 10 hay personas en la iglesia, en el templo, digamos, pero solamente son gringos porque los demás no han llegado. Los gringos llegaron, faltan 15 para las 10 porque querían estar antes del culto para sentarse y para prepararse. Pero los demás están llegando a las 10:15, 10:25, el organista empieza a las 10:30, el pastor llegue, faltan 20 para las 11, los demás llegan a las 11 más o menos, y a las 11:10, 11:15 ellos empiezan el culto. Y aunque el culto es un culto programado para tener 1 hora, después de 2 horas y media, ellos están cantando el último himno. Y los gringos están muriéndose. Están atados en nudos en el piso porque ellos no pueden entender este abuso y mal uso y mala mayordomía del tiempo. Porque son orientados por el tiempo. Por eso uno de ellos quiere hablar con el pastor diciendo, pastor, ¿por qué ustedes no empezaron a tiempo esa mañana? Y el pastor dice, sí empezamos a tiempo esta mañana. No, hermano, porque estaba aquí. Yo tenía mi reloj, estaba mirando el reloj y ustedes empezaron atrasado, muy tarde. No, hermano, empezamos justo a tiempo. Las 2 personas están diciendo la verdad, pero la persona de los Estados Unidos está midiendo el tiempo por el reloj. Mientras el africano dice que cuando todas las personas que deben estar aquí lleguen, es tiempo de empezar. Y cuando hemos hecho todo lo que hemos venido para hacer, es tiempo de terminar. Si empezamos antes de que lleguen toda la gente, hemos empezado temprano. Y si terminemos antes de hacer todo lo necesario, hemos terminado temprano o muy temprano. Entonces, ellos están utilizando las mismas palabras, pero tienen otro significado. Es importante, hermanos, entender lo que estamos diciendo. Por ejemplo, en Ecuador, en la boda, en un culto de matrimonio, cuando la novia, entra a la iglesia, el templo, aunque la boda debe empezar a las 7 de la noche, ella no va a entrar antes de las 9, por lo menos. Porque está
comunicando algo. En un sentido, ella es reina en ese día y ella puede hacer lo que quiere, todo el mundo puede esperar. Pero más importante, ella está publicando, diciendo que yo amo a mi papá tanto que yo no tengo prisa para salir de la casa de él. Aunque ella tiene prisa y está lista para salir de la casa de él, ella no puede hacerlo porque echaría vergüenza en su papá y en toda la familia. La invitación dice que la boda va a empezar a las 7. En Gringolandia, a las 7 o a las 2. Por ejemplo, 2 el día sábado vamos a tener esa boda. A las 2, la organista dice, ¡pum, pum! Las puertas abren y ella entra en ese momento para comunicar algo distinto. Ella, en los Estados Unidos, está diciendo a los testigos que han venido para participar con nuestra boda hoy día, estamos diciéndoles a ustedes que valoramos tanto su tiempo, queremos honrar su presencia por empezar a tiempo según el reloj, no queremos malgastar su tiempo que nos ha prestado hoy día. Eso es lo que están diciendo, para dar honor y respeto para sus invitados. Pero en Ecuador, ella no puede entrar tan temprano porque ofender a su papá. Y para honrar a su papá, ella debe llegar o debe entrar atrasada. Pero una ecuatoriana que era mi secretaria en los Estados Unidos se casó con uno de nuestros estudiantes que era de Carolina del Sur, bien gringo, toda la familia, y teníamos que hacer consejería intercultural, prematrimonial, para preparar las dos familias, porque le dije a la familia de él, no vamos a empezar precisamente a las 2. Hay que entender la razón por la cual no estamos empezando precisamente a las 2. Y a la familia de ella le dije, y necesitamos acercarnos a la hora, porque es una ofensa a los visitas y etcétera, etcétera. Necesitamos entrar la iglesia o el templo a las 2:15, 2:20. No es una ofensa para ti, papá, etcétera. Y él entendió perfectamente al entender la razón, ¿ya? Pero necesitábamos entender el uno al otro. Imagínense, el contrario, si no lo hiciera esto, sería una ofensa al uno o al otro o a los dos. Entonces necesitamos entender cómo es la cultura donde estoy trabajando. Y en cuanto a este sistema, hermanos, vamos a regresar a la idea, pero yo quiero que sepan dónde está usted en esa escala. Si usted es más aquí, no importa dónde, pero no vamos a admitir en ese momento, solamente vamos a considerar la escala y regresamos. Aquí tenemos Lingenfelter y su escala orientados por el tiempo, orientados por el evento. ¿Cuándo debemos hacer un receso? Culturas dicotomísticas y holísticas. ¿Cuál es la diferencia? Dicotomísticas son las personas que dividen dividen toda la realidad y todas las experiencias de la vida en o blanco o negro, culpable o inocente, y etcétera. Tenemos divisiones claras, no hay área gris, no hay nada en medio. Pero por ejemplo, hay un hombre, él tiene una panadería y siempre personas están robando las cosas de su tienda, de su panadería. Y él está muy enojado y un día él está poniendo en su panadería todo el pan fresco y él vio un hombre robando 5 panes grandes y se fue corriendo. Entonces él se fue corriendo y lo atrapó. Los policías llegaron, lo arrestaron y ese fue al corte. Y el hombre de negocios
él iba a asegurar que ese hombre sea un ejemplo para que los demás que van a robar de mi panadería no lo harán de aquí en adelante al ver lo que estamos haciendo con él. Entonces él presentó toda la evidencia. El juez le preguntó al muchacho o al hombre, ¿qué dice? Él tiene toda la evidencia. El hombre dice, bueno, señor, admito que lo hice, pero mi esposa es muy enferma, tiene el cáncer, está muriéndose, está en casa, no podemos pagar lo necesario para comprar su medicina, está sufriendo mucho en dolor y yo no puedo trabajar porque yo necesito cuidarla a ella, yo necesito cuidar a los hijos. Ellos no han comido, ellos están empezando con enfermedades por la falta de comida y yo no tengo calorías, energía para trabajar todo el día si tuviera trabajo. Y estaba pensando en mi esposa sufriendo en casa, va a morirse hoy día, pasado mañana, quién sabe, pero está en sus últimos días. Y cuando yo vi estos panes frescos y esta panadería de lujo tan bello, claro, yo robé esta comida, me fui corriendo, él me atrapó y aquí estoy. Y al escuchar toda la historia, el juez dijo, bueno, no puedo declarar inocente, pero tampoco voy a enviarte a la cárcel, entonces te perdono. Y él se fue. El hombre de negocios con la panadería estaba enojado porque él quería exigir que la persona culpable sea un ejemplo para que los demás en el futuro puedan anotar lo que pasa en casos así. Ese es un ejemplo de un hombre de negocios dicotomístico y un hombre que, como el juez, holístico. En los Estados Unidos hace un par de años tenemos un sistema en los estados donde los obreros pagan cierto impuesto y con este impuesto utilizamos para dar dinero a los pobres, para que puedan comprar comida, para que puedan pagar sus ¿cómo se llama? Sus deudas, sea que sea, la luz, el agua, etc. Servicio. Pero los obreros estaban exigiendo que los senadores y representantes hagan un requisito que los que reciben ese dinero, que ellos reciben un examen de vez en cuando para averiguar si están abusando drogas o no. Porque si están abusando drogas, no pueden recibir ese dinero. Diciendo que nosotros para ganar el dinero tenemos que hacer estos exámenes de vez en cuando. Nuestros jefes exigen, la empresa donde estoy trabajando exige que yo necesito dar un examen de vez en cuando para que ellos puedan asegurar que no estoy abusando drogas. Y si ese es justo para el que provee el dinero, debe ser justo para lo que recibe el dinero. Entonces estaban recibiendo mucha atención, pero de repente un hombre se puso de pie y dijo, no podemos hacer esto porque no es justo. Porque esos hombres que es posible que están abusando drogas, alcohol, tomando malas decisiones con su dinero, ellos tienen hijos y no podemos castigar a los niños por las malas decisiones de sus padres. Por eso no vamos a tener esa ley en el país. Y conquistaron el esfuerzo para tener esa ley. Porque estaban pensando en una manera holística. Yo sé que a veces tenemos diferencia en cultura que otra cultura no entiende. Por ejemplo, un amigo mío, él es misionero de los Estados Unidos, estaba sirviendo en un país donde el pastor más conocido en todo el país
le dijo al misionero, el misionero nuevo, flamante, acaba de llegar. Y el pastor, muy conocido, con unos 55, 60 años, le dijo al nuevo misionero, ¿sabe que en la oficina de las misiones de la IMB hay un fondo para este proyecto que tenemos aquí en la selva para alimentar a los niños que no tienen comida suficiente y necesitamos más peces para poner en este tanque donde estamos creciendo pescado para las familias. Necesitamos más peces para poner en ese tanque. Y el misionero dijo, bueno, yo no sé nada de esto. Él dijo, no se preocupe, yo entiendo todo el proceso. Si me dé el dinero, yo puedo comprar lo necesario para poner en el tanque. El misionero se fue a la oficina, él recibió los $5,000 y le entregó al pastor. Y después de 6 semanas, no había peces nuevos en estos tanques. Pero el amigo de este pastor tenía un nuevo techo en su iglesia, en su templo. Otro hermano tenía un nuevo bautisterio. Otro hermano tenía nuevas bancas en su iglesia. Entonces el misionero se acercó al pastor y en cierta manera él acusó al pastor de robar el dinero o por lo menos utilizar el dinero en una manera no correcta. Por supuesto, el pastor fue muy ofendido y él no admitió a nada, pero en la reunión de la asociación, el misionero dijo lo mismo. Y el pastor estaba muy enojado, él tiró una silla en la reunión, estaba muy enojado, y todo el mundo estaba a favor del pastor. Aunque ellos se dieron cuenta de que él había utilizado el dinero en una manera no apropiada, declarado. Los pastores le dijeron al misionero, ¿sabe que usted estaba diciendo que hagamos algo que para nosotros sería culturalmente inapropiado? No podemos recibir una ofensa a nuestro pastor tan famoso, tan conocido en nuestro país con su palabra. Y de hecho no debe hacerlo. No debemos enfrentar a un hermano así en una manera pública. No es justo. Es una ofensa no solamente a él, sino a nosotros. Porque usted está echando la culpa y también la vergüenza en todo el mundo. El misionero no entendió. Pero en este momento, hace años, el presidente de Colombia, en las noticias, dijeron que el presidente tenía su mano en la bolsa de los narcos. Y había evidencia de que el presidente estaba participando en ese crimen. Y todos los periódicos en Colombia estaban publicando evidencia y nuestro presidente en Gringolandia dijo algo en las noticias acerca del asunto. Bueno, en Colombia todo el mundo estaba en bulla, en manifestación en contra de la embajada gringa, diciendo no es justo lo que su presidente está diciendo. Y uno de los periodistas estaba entrevistando a una persona y dijo, pero nuestro presidente solamente dijo lo que sus periódicos están diciendo. Y el ciudadano dijo, bueno, es así, señor. Si usted tiene un hijo y ese hijo es un hijo feo, y usted entiende que es un hijo feo, usted no quiere que nadie más le diga que es un hijo feo. Y ese es el asunto, ¿ya? Y eso es lo que los pastores estaban diciendo a ese misionero, que no es justo lo que usted ha hecho, porque pensando en una manera holística, estamos tomando en cuenta de que este pastor es un pastor muy honrado, y si él lo hiciera, hermano, él entiende que ese fue el uso mejor de esos fondos. Entonces no debemos decir nada a ese pastor, pero hermano, en privacidad le dijeron,
hermano, solamente tendría que venir a nosotros en el futuro y podemos resolver el problema. Y en privacidad ellos pudieran haber acercado al pastor para decir, hermano, necesitamos reembolsar el dinero porque él va a tener muchos problemas con su agencia misionera, no es justo, etc. Y ellos pueden resolver el problema, el lío, en su propia manera, culturalmente apropiada, en vez de enfrentar públicamente un pastor muy honrado. ¿Me explico? El misionero estaba pensando en esa forma, pero el mundo en este caso, estaba pensando en una manera holística. Es posible que funcione al revés. Usted está pensando en esa manera, pero está sirviendo con hermanos o en una iglesia o con misioneros que están pensando en esa manera y ellos parecen un poquito exigentes, no cristiano, etc. Ellos están exigiendo que les explico a dónde fue el dinero que me dieron. Y les digo que yo he comprado lo necesario, pero ellos quieren ver el recibo, los recibos, una contabilidad. Y no quiero hacerlo porque estoy dando cuentas a esos misioneros. No, ellos no confían. No, hermano, es que ellos tienen que pensar así porque el gobierno gringo exige que ellos piensen en esa manera. Y no podemos utilizar nuestro sistema en otra cultura. Hermanos, el opuesto, si lo hagamos es así. Ustedes se van a la Copa Mundial con su equipo. Tiene toda la carta oficial invitando a su equipo para jugar en la Copa Mundial. Pero el problema es que cuando lleguen ustedes, obviamente hay un problema, porque su equipo es un equipo de béisbol. Ustedes están compitiendo en el partido, pero con otras reglas. Ellos están jugando fútbol, ustedes están jugando béisbol y no funciona. Igual cuando yo de esta cultura estoy ministrando en esta cultura, si no estoy jugando con sus reglas, esta no va a tener el fin que quiero. O al revés. Orientados por las crisis o no orientados por las crisis. Las culturas del mundo se dividen en cierto sentido en esta línea, digamos, así. Para nosotros, en los Estados Unidos, siempre estamos anticipando, y no solamente estoy diciendo los Estados Unidos, pero hay muchas partes del mundo que funcionan así. Siempre estamos pensando en las posibilidades. Por eso yo tengo seguro de salud y de la vida. Y también yo he comprado una garantía en mi carro. Y yo tengo mi cuenta de ahorros para asegurar si algo ocurre con mi salud, con mi trabajo, etcétera, yo puedo proveer lo necesario en mi familia. Pero en otras culturas, por ejemplo, en la selva ecuatoriana, ellos pueden trabajar 3 meses y ganar todo lo necesario el resto del año y no van a trabajar. Ellos van a pasar unos 8 o 9 meses en su hamaca, disfrutando el día, jugando con los niños. Y el misionero, al llegar a la comunidad, ¿qué está haciendo, hermano? Estoy jugando con este perro, con estos niños. ¿Por qué? Porque no está trabajando. Ya he ganado todo lo necesario en este año. No, hermano, debe continuar trabajando. ¿Para hacer qué? Para que pueda ganar más dinero. ¿Por qué necesito más dinero? Bueno, hermano, usted es pescador, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si continúa pescando, usted puede comprar otro barco y puede contratarse con obreros, con más pescadores para pescar con 2 barcos. ¿Por qué? Bueno, en esa manera usted puede ganar y ahorrar aún más dinero.
De hecho, donde ustedes están vendiendo los pescados, usted puede comprar esta empresa. Y todo el mundo tiene que traerte a ti sus pescados. Y usted va a ser un hombre de negocios muy, muy poderoso, muy rico. ¿Para qué? Para que puede jubilarse como joven en comparación con una persona que tiene que trabajar toda la vida. Pero ¿qué voy a hacer si al jubilarse, qué voy a hacer? Bueno, puede pasar el día jugando con los niños. Él dijo, eso es lo que hago en ese momento. Porque quiero hacer eso. En 3 meses, 4 meses yo puedo ganar todo lo suficiente. Pero hermanos, para nosotros, en la cultura orientada por crisis, estamos anticipando qué puede ocurrir en el futuro. Por ejemplo, mi yerno, cuando él estaba pidiendo la mano de mi hija, él estaba demostrándome cómo puede proveer dinero suficiente para continuar la vida que ella tenía acostumbrada. Él puede proveer lo necesario. Imagínense, mi yerno diciéndome, bueno, ya no estoy trabajando porque los primeros 3 meses del año yo he ganado lo suficiente. Ese no tendría un buen fin para él en esa conversación. Porque estamos pensando siempre en lo que puede ocurrir. Entonces, para nosotros, cuando hablo del futuro, ¿dónde se encuentra el futuro? Una persona muy desanimada. Yo puedo decir, hermano, no sea tan desanimado. Espera que el Señor puede cambiar todo lo que sufre en su vida. Debe continuar hacia adelante, hermano. Debe continuar adelante. Pero cuando digo adelante, estoy hablando del futuro. Pero es interesante, en las culturas africanas y entre los quichuas de la sierra en Ecuador, el futuro está atrás. El pasado es lo que puedo ver. Yo no puedo ver el futuro, solamente puedo ver lo que ya ha ocurrido. Entonces, si le diga a un hermano en África o entre nuestros quichuas, yo puedo decir, sigue adelante, hermano. Él va a vivir en el pasado. Porque lo que se ve a frente es el pasado. Lo que no puedo ver es el futuro. Entonces ellos entran en el futuro así. ¿Quién sabe lo que va a ocurrir? No puedo ver, no puedo anticipar. Trampas, problemas, enfermedades, huracanes, terremotos, tsunamis. No puedo ver. Alguien me dice, bueno, hermano, usted debe ahorrar dinero. ¿Por qué? Porque es posible que va a perder su trabajo. ¿Cómo va a proveer? Bueno, es posible que no voy a perder mi trabajo. Porque ¿quién sabe lo que pasa en el futuro? Mientras nosotros tenemos la perspectiva de anticipar todo lo que puede ocurrir y queremos tener algo preparado para anticipar y para resolver cualquier lío que puede ocurrir. La frustración es que, por ejemplo, cuando estaban trabajando en un templo en Quito, en una iglesia, el carpintero quitó el techo y se fue de vacaciones. Al regresar, la lluvia había dañado todo adentro del templo y todo el mundo querían matar a este carpintero. Y estaban enojados, enfrentándolo. ¿Por qué se fue después de quitar el techo? Porque era tiempo de vacaciones, me fui de vacaciones. Pero, Señor, usted dejó abierto el templo a los cielos y la lluvia dañó todo lo que hay adentro. Pero yo no sabía que iba a llover. Hermano, es los meses de la lluvia. Por supuesto va a llover. Pero a veces no llueve durante los meses Pero es la culpa suya. Si usted
quiere ir de vacaciones, primero termine el techo o cubrir el techo con plástico o algo así, pero no debe dejar abierto al clima nuestro templo. Pero él no podía entender porque él no es una persona orientada por los crisis. Ellos no podían entender la persona así. Y había un choque muy fuerte. Y todos los choques no son tan obvios, hermanos, pero es una perspectiva distinta. Algunas personas están anticipando cualquier problema posible y otros no les importa lo que puede ocurrir porque quién sabe. Pero en una manera para mí es muy interesante, cuando decimos nosotros a ellos, ustedes no son responsables, porque los responsables quieren poner dinero en la cuenta para que puedan proveer lo que la familia necesita si hay un problema. Hay que tener políticas de seguros o de garantía, etcétera. Porque ustedes, como hombres responsables de la familia, pastores responsables guiando a la iglesia, deben anticipar y proveer en toda la manera posible. Y ellos están juzgándonos a nosotros, diciendo, pero ustedes no confían en el Señor. Porque Él dice que va a proveer todo lo que necesitamos. No necesitamos proveer nuestra vida, Él mismo va a proveer la respuesta a nuestros problemas. Solamente debemos considerar, hermanos, que son dos tipos de culturas y no son dos tipos en sí, pero dos tendencias, porque son más o menos en cualquier dirección. Esto también, orientados por los deberes. ¿Qué tipo de persona es usted? En mi personalidad, cada día yo tengo una lista de deberes que yo quiero cumplir. Yo tengo una lista 1 a 10 y es un buen día si yo puedo hacer una marca al lado de cada uno de esos deberes. Yo he hecho todo. ¡Qué bendición! Y si haga yo algo que no se encuentra en mi lista, estoy añadiendo esa cosa para que pueda poner una marca al lado de eso, porque me siento más completo, más exitoso, porque yo he hecho más, ¿ya? Pero otras culturas donde yo he vivido, ellos son orientados por las relaciones con los demás. Las relaciones con los demás es mucho más importante que hacer algunas cosas. Por ejemplo, entre mis hermanos misioneros, muchas gracias, hermana. Este es lo que beben en los cielos. Gracias. Ya, ese es mi combustible preferido. Entonces usted nada más está en el cielo. En ese momento. Oaxaca más Coca-Cola Light no puede mejorar esto. En cuanto a orientados por las relaciones, hermanos, usted tiene un deber para esta clase, una monografía, imagínense. Hay que terminar porque hay que entregar. ¿Cómo? Ya empezamos mal, tan feliz que éramos. Algunos estudiantes míos están en la biblioteca, todos los libros, su computadora, y ellos están terminando porque mañana hay que entregar esta monografía. No importa que ellos han tenido todo el trimestre para hacerlo y ellos habían esperado hasta el último día para hacerlo, pero ellos están terminando y de repente algunos amigos entran en la biblioteca. Ay, hermanos, yo necesito un receso. ¿Por qué no nos vayamos para comprar un cafecito y jugar fútbol un ratito? Yo puedo terminar después. Esa es una persona orientada por las relaciones. Prefieren pasar tiempo con amigos que hacer deberes. Una persona orientada por los deberes diga, hermano, bueno, me gustaría pasar tiempo con ustedes, pero yo necesito terminar con esa monografía y ya tengo un plan y creo que puedo terminar en un par de horas. Yo voy a hacerlo y después yo voy a reunirme con ustedes en
cafetería o algo así, pero yo necesito hacer esto. ¿Qué tipo de persona es usted? Es la pregunta. Y algunos misioneros que conozco estaban construyendo una casa y estaban viviendo, una familia grande, viviendo en un hotel, hotel muy pequeño, un hostal. Estaban viviendo toda la familia esperando que este grupo de hombres terminen su casa. Pero los hombres, cada vez que la familia se fue para visitar, para ver, ¿están terminando? Los hombres ni habían empezado muy bien. Ellos estaban jugando fútbol con sus amigos. Un hombre estaba pasando y un hombre quitó su camisa y hizo una pelota y ellos estaban jugando fútbol con la camisa solamente para jugar, para pasar tiempo con sus amigos, ¿ya? Pero las personas orientadas por los deberes son muy frustrados. Por favor, terminen, necesitamos vivir en la casa. Y ellos estaban pidiendo disculpas, pero en su perspectiva, esto es más importante que terminar la casa o cualquier otra cosita. Necesitamos pensar en qué tipo de personas somos nosotros, y cuando hay choque con personas en nuestro equipo o en nuestra familia o en la cultura donde estamos viviendo, a veces, hermanos, podemos preguntarnos, bueno, es posible que el problema es que yo estoy más orientado así y ellos están viviendo con esta perspectiva, o al revés. Esta es una perspectiva que por lo general no consideramos, porque en cuanto a cosmovisión, les dije que es la respuesta a qué es real, de dónde somos, a dónde vamos, cuál es el propósito de la vida, por qué estoy aquí. Mi cosmovisión me contesta esas preguntas. Pero cosmovisión no es solamente lo que veo, es la manera de ver. Por ejemplo, algunas personas dicen que cosmovisión es como lentes. Es algo por lo cual yo puedo ver el mundo. Pero no es como lentes, porque yo puedo quitar los lentes para examinar los lentes. Es más como sus ojos. No podemos ver los ojos sin espejo. Podemos ver por los ojos, pero no podemos ver los ojos. Y lo que veo yo pienso que todo el mundo puede ver. Por ejemplo, yo puedo ver una pared que en esta luz parece celeste. Y en esa luz yo espero que todo el mundo puede ver la misma cosa, porque estoy mirando por mi cosmovisión a esta pared. Cuando estoy viviendo en otra cultura, con otra cosmovisión, ellos pueden ver el mismo fenómeno como el hindú, hablando de reencarnación. Por ejemplo, usted es misionero médico y hay una enfermedad y usted entiende que esa enfermedad es la causa de una bacteria. Y con esa medicina, una pastilla cada día por 10 días, ellos van a ser sanados. ¿Por qué? Porque con nuestra medicina del oeste, nuestra medicina, entendemos que la enfermedad viene de bacterias, de virus, de problemas con ADN o accidentes. Entendemos que las enfermedades vienen de esas fuentes. Pero con otra cultura, ellos piensan que la enfermedad viene de los antepasados, cuando los antepasados están enojados con nosotros. Porque yo iba a dar a mi hija el nombre de mi bisnieta, de mi bisabuela. Pero cuando nació mi hija, yo le puse otro nombre. Por eso mi esposa está sufriendo la enfermedad. Y cuando el médico misionero llega, él al examinar a mi esposa, él dice,
hay que tomar una de esas pastillas cada día por 10 días. Y cuando él se va, usted está mirando esas pastillas preguntándose, ¿cómo pueden esas pastillas hacer que mi bisabuela no esté enojada conmigo? Y por eso usted está tomando las 10 a la vez, o están vendiendo, o tirando en el basurero las pastillas, porque no tiene sentido. Al examinar el mismo fenómeno de dos perspectivas, hay dos explicaciones completamente. Y eso ocurre en todos aspectos. En cuanto a autoestima, en su perspectiva, quién es la persona más valiosa, más respetada? ¿Quién es la persona con más fama entre ustedes? La persona que es solamente por nacimiento una persona importante, es decir, el hijo del presidente, o es la persona que no tenía ni 2 centavitos y él ya es millonario, porque él era muy trabajador, muy comprometido, muy listo, y él estaba haciendo muchos negocios y ya es millonario. ¿Quién es la persona más atractiva en su perspectiva? En los Estados Unidos, a nosotros nos gusta mucho la historia de condición lograda. Una persona que llegue al país como una persona con 5 centavos y ya es dueño de casi la mitad de la ciudad de Manhattan o algo así. Una persona que vino casi de la nada y ya es un éxito. Pero hermanos, en muchas partes del mundo, la persona que usted es, solamente por nacimiento, es su estado. Este es su nivel de la vida. Por ejemplo, en Inglaterra, bueno, pero sí, Inglaterra es un buen ejemplo, pero en una parte de Asia que conozco yo, una muchacha puede... Bueno, número 1, las mujeres no reciben educación porque son mujeres, ¿ya? Las muchachas pueden trabajar en la casa, son necesarios biológicamente, pero más de eso, no. Entonces, ellos no reciben formación de educación en la escuela, tampoco el colegio, y olvídese lo de la universidad. Pero esta muchacha, no sé cómo, pero ella, imagínense, esa es una historia apócrifa, pero ella recibió una beca para ir a la universidad, ya ha ganado 3 títulos de PhD, ella descubrió la medicina para curar el cáncer y ella tiene... ella es autora de muchos libros y millonaria, y ella al regresar a su aldea, ellos dicen, ¿quién es esta? Ah, ella es la hija de él. Ah, ya, bueno, pero es mujer. ¿Ya? Y a ellos no les importa, porque lo más importante es la persona que usted es por su nacimiento. Y por ser gringo, hay muchos países donde es muy difícil ser misionero. ¿Por qué? Porque tenemos la condición atribuida. Ellos dicen, usted es un pequeño George Bush y por eso usted está aquí para poner bombas en mi país o algo así. Ellos no respetan a ellos. Pero sabe que muchas personas en el mundo árabe piensan en el oeste como cristiano. Porque por muchos años, aunque nunca fue la verdad, pero por muchos años muchas personas dijeron que los Estados Unidos es un país cristiano. Por eso los musulmanes piensan en los Estados Unidos como país cristiano, como muchos de nosotros al ver las noticias, al ver que un musulmán se suicidó y mató a muchas personas. Por eso es lo que pensamos de islamismo, por supuesto, es lo que hacen los musulmanes. Pero todos los musulmanes no son así, pero es nuestra perspectiva por la propaganda de las noticias.
y también el opuesto funciona. Entonces ellos piensan en los Estados Unidos como un país cristiano y lo que exportamos más que cualquier otra cosa es Hollywood. Y cuando ellos tienen amas de casa desesperadas en el mundo árabe, ese es el programa número 1 en Marruecos. Y ellos, al ver este programa, ellos dicen, bueno, ese es cristiana, ese es lo que los cristianos hacen. Así son cristianos. Al ver una película de Hollywood, personas que están robando, matando, vendiendo drogas y etcétera, ellos dicen, así son cristianos, eso es lo que hacen cristianos, porque este viene de los Estados Unidos, son estadounidenses protagonistas, por eso están diciéndonos cómo son cristianos. Entonces, cuando usted se va como misionero, usted tiene esta condición atribuida y usted tiene que luchar contra esta perspectiva. Y a veces usted no tiene la bienvenida oficial de gobierno por causa de este pasaporte de azul marino que dice Estados Unidos. Y también, hermanos, tenemos el problema para las mujeres. Cuando ellos se van al mundo árabe de los Estados Unidos, hay hombres, hablando de lo que pasó con esa mujer en el tren, hay misioneros que me han dicho que en la parada esperando el bus, hombres están llegando, molestando, tocando y haciendo lo que quieren. Porque los hombres están diciéndose, por supuesto, eso es lo que ella quiere. Hemos visto esas películas, eso es lo que ellos hacen. Ella está aquí para tener relaciones con nosotros. Y había una pareja misionera que habían servido en Brasil, pero eran estadounidenses, se fueron a Asia Central para servir como misioneros. Es decir, se cambiaron su campo. Y ellos iban a ir a la playa un fin de semana. Y los demás misioneros les dijeron, hermana, no puede llevar puesto un traje de baño como utilizan en los Estados Unidos o en Brasil, por supuesto, porque nadie puede hacerlo aquí en el mundo árabe, entre los musulmanes, donde las mujeres tienen que cubrir hasta todo. Y ella dijo, yo no soy musulmana, yo soy cristiana, no voy a hacer nada que sería vergonzosa, pero es decir, yo voy a llevar puesto un traje de baño que cubre todo, pero no voy a irme a la playa cubierto 100%, porque no soy musulmana. Y ellos les dijeron, no puede hacerlo. Ella lo hizo. Y su marido estaba en el hospital 15 días, sufriendo y casi se murió, pero sobrevivió este ataque que él sufrió cuando los musulmanes se acercaron en la playa para tener su relación con su esposa y él estaba defendiendo a su esposa y ellos lo golpearon hasta meterse en el hospital. Porque ella tenía una condición atribuida que no era justa, pero no importa si sea justa o no, hermanos. Lo que parece verdad en la perspectiva de muchas personas es la verdad. Y por eso dicen, los personas de esa cultura son perezosas o son ladrones. No pueden confiar en ellos. Y este es pecado cuando lo hagamos. Esta es discriminación. ¿Ya? Es prejuicio. No debemos prejuzgar a ninguna persona por el color de su piel, de su cultura, de su idioma. Ese es pecado. Nadie puede y debe hacer eso. Pero lo que les digo es que ese es normal en el mundo. Todo el mundo lo hace, aunque es pecado, el mundo lo hace. Entonces hay que por lo menos tomar en cuenta lo que ellos piensen de mí por causa de mi trasfondo o lo que estoy pensando de ellos por causa de su trasfondo. Y en cuanto a esta última
línea, hermanos, esta es la misma cosa que ya hemos visto. Cuando dice vulnerabilidad escondido, abierto, depende de la persona o la cultura o el hombre, estamos hablando de esta línea. Perdón, esa línea. ¿Quieren evitar incertidumbre o no les importa incertidumbre? Es la misma idea como vulnerabilidad escondida o abierta. Es la misma idea, lo que estamos diciendo. Son dos tipos de culturas. Una escala más y podemos hacer un ejercicio. Porque me imagino que ustedes ya entienden de quiénes son ustedes, ¿ya? Espero que usted está identificándose. Y una buena pregunta que cada uno de nosotros debemos preguntarnos: ¿soy un buen representante de mi cultura? Ya dijo que discriminación es pecado, pero la discriminación, el prejuicio viene de estereotipo. Estereotipo es pecaminoso, pero arquetipo es lo que debemos hacer. ¿Cuál es la diferencia? Estereotipo es la descripción de una cultura desde afuera. Es decir, yo no soy japonés, entonces estoy diciendo todos los japoneses son así, 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 así. Estoy dándole una descripción de japoneses desde afuera, sin pertenecer, y por lo general es negativo. Sí, hermano. Se juzgó mucho la vestimenta olímpica de las participantes islámicas aún para las competencias porque pero iba cubriendo prácticamente también la cara. Ajá. Y lo que llaman, cuando hay varios nombres, depende del nivel de cobertura que tienen. Pero burka es la palabra más común. Y yo he visto, por ejemplo, en Malasia, una mujer, y hace calor en Malasia, en Penang, donde estaba. Pero hay hermanas, no son hermanas, son mujeres musulmanas que han llegado con sus esposos de Medio Oeste, pero ellos se van a Malasia de vacaciones porque es un país, aunque es se encuentra en Asia al este, es un país islámico. Pero ellos tienen cubiertos con su burka, pero hasta guantes negros, hasta gafas. Hay una malla por la cual ellos pueden ver. Y ellos ponen gafas sobre la malla para que entonces parece una sábana caminando por la calle, porque no puede ver nada, pero es ropa y hace calor, ¿ya? Y ella es una sábana negra caminando por la calle. Y él, su marido, él tiene una camiseta, pantalones cortos y él está en sandalias y él está andando así, pero él exige que su esposa lleva puesta esta burka. Entonces, si ella quiere ir a la playa, a la piscina, hay que llevar puesto una burkini, se llama. Es un traje de baño, pero cubre todo, como si fuera una persona, un buceo o algo así. Eso es lo que es haciendo buceo. Esa es la idea de la diferencia. Entonces, cuando ellos, pensando en nosotros, nuestras mujeres, por ejemplo, tienen faldas hasta las rodillas y tienen camisas con mangas más o menos, o mangas largas, pero hermanos, es desavergonzosa, porque yo puedo ver su cabello, yo puedo ver su cara, yo puedo ver sus tobillos, yo puedo ver su pierna. ¡Qué vergüenza! Y nuestras muchachas se fueron con otro muchacho al cine sin una persona para supervisar a todo esta noche. Es increíble que usted va a permitir que su hijo se casa con una muchacha que ha participado en una noche al cine o
al centro comercial con sus amigos o algo así, con otro muchacho, sin un adulto para proveer la supervisión. Hermano, cuando el apóstol Pablo escribe Tito de los cretenses, glotones, malas bestias, ¿es una condición atribuida? Cuando él dice que es, hablando de sí, lo que él está diciendo, yo creo, porque esa es la diferencia entre este estereotipo, es mi descripción de otro grupo, haitianos. Yo puedo decir, los haitianos son ladrones, imagínense, no son, pero estoy diciéndolo como ejemplo, ilustración. Yo no soy haitiano y estoy describiendo un grupo entero desde afuera en una manera negativa. Ese es estereotipo, pero arquetipo es una descripción de mi pueblo desde adentro. Entonces yo puedo decir, bueno, estadounidenses, bueno, son individualistas, un poquito exigente a veces, muy enfocado en el reloj, etcétera. Yo puedo decir muchas cosas así, que es posible que no es la verdad de cada persona, pero es mi perspectiva y es por lo general es la verdad, pero no es tan negativo, pero porque es una descripción, porque a nosotros nos gusta mucho nuestra libertad, etcétera, etcétera. O ustedes pueden decir, a nosotros nos importa mucho la familia, no nos importa mucho, y puede darme una descripción de mexicanos. Ese es arquetipo. Regresando a este caso de Pablo, él estaba diciendo lo que sus propios autores habían dicho. Pero él estaba de acuerdo, porque él dijo, tienen razón, ustedes son así. Entonces es posible que tenemos una mezcla, pero por lo menos él estaba diciendo, eso es lo que su propio pueblo ha dicho acerca de ustedes. Pero hermanos, necesitamos tomar en cuenta dónde estamos y es... Por ejemplo, cuando hablamos de culturas, son 3 palabras que debemos tomar en cuenta. En el pasado utilizamos la palabra transcultural para referirnos a toda realidad cuando hay dos o más culturas. Por ejemplo, yo soy misionero de los Estados Unidos ministrando en Nigeria. Este es un ministerio transcultural. Y estoy explicando el sistema político de cada país. Y esa es una descripción de sistema político transcultural. Y utilizamos en el pasado transcultural para referirnos a cada aspecto de culturas. Pero al crecer el estudio de misiones y a profundizarnos en el entendimiento de las culturas, hemos visto la necesidad de tener más palabras. Por ejemplo, cuando hablamos de una cultura interactuando con otra cultura, este es intercultural, ¿ya? Porque es un grupo de misioneros médicos de Canadá ministrando en Uganda. Este es un ministerio médico intercultural. Pero cuando hablo de algo que tenemos en cada cultura del mundo, este es transcultural. Es decir, se encuentra en cada cultura. Por ejemplo, en cada cultura amamos a nuestras mamás. Esta es una realidad transcultural. Este cruce todas las culturas. Se puede ver en cada cultura. Yo puedo hablar de los derechos de mujeres en cada país. En México, las mujeres tienen X tipo de libertad y derechos. Los Estados Unidos es posible que es un poquito distinto. En Arabia Saudita es 100% distinto. Las mujeres ni tienen permiso legal para conducir un carro. Es contra la ley que una mujer sea chofer de un carro
en Arabia Saudita. Entonces, tienen derechos, pero son distintos. Entonces, un estudio de derechos de mujeres en varios países sería un estudio transcultural. O en cada país tenemos comida favorita, en cada cultura. Yo podría preguntarles, ¿cuál es su comida favorita cuando esté enfermo o cuando esté visitando a su mamá? ¿Cuál es su comida favorita? Imagínense, en cada cultura del mundo ellos tienen su propia comida favorita. Y podríamos hacer una investigación transcultural para averiguar cuáles son. Entonces, intercultural es cuando estamos haciendo una interacción entre nosotros. Transcultural es lo que se ve en cada cultura del mundo, pero multicultural es lo que tenemos en Oaxaca. Muchas culturas en el mismo lugar. En una iglesia, en los Estados Unidos, una iglesia hispana. Hermanos, debe orar por los pastores de iglesias hispanas en los Estados Unidos, porque cada iglesia tiene entre 18 y 22 países representados. Y sabe que, como aquí en México, cada país tiene varias culturas. Y tienen, usted puede ofenderle a una persona sin querer. En una iglesia hispana hay personas de Ecuador y personas de Cuba. Entonces, cuando digo que yo disfruté ayer la papaya más deliciosa que jamás yo he tenido, las personas de Ecuador están diciendo, sí, hermano, teníamos buenas papayas en Ecuador, pero en Cuba es otro asunto. Esa es prostituta en Cuba. Entonces hay que tener cuidado con las palabras. Al decir, por ejemplo, en unas partes de las Américas podemos decir ahorita. Ese quiere decir en ese momento. Ahora es, bueno, cuando puede, por favor. Pero ahorita es precisamente ese momento. Pero en el Caribe y en esa parte al norte de América Latina es el opuesto. Ahora quiere decir ese segundo. Ahorita cuando puedes. ¿Ya? Entonces es posible que podemos ofender o causar confusión. Por eso, hermanos, necesitamos entender que un contexto multicultural no solamente tiene el desafío de idiomas, también tenemos el desafío de todos estos problemas posibles. Entonces, el comité multicultural, la iglesia multicultural, el equipo misionero multicultural, en un contexto de sembrar una nueva iglesia, pero multicultural, en el contexto de una manzana en la ciudad, donde hay varias culturas en la misma manzana, y usted tiene problemas, hay choques, hay personas que no pueden pasar tiempo en el mismo templo sin causar problemas. ¿Por qué es así? Debemos preguntarnos, ¿es posible que el problema que tenemos tiene su trasfondo en algo o su raíz en algo así? Puede ser una diferencia en la manera de... no sé qué pasó con mi agenda. ¿A qué hora debo terminar ¿Ahorita? Ok. Entonces, hermanos, no tengan vergüenza. Cuando llegue a tiempo, levanta la mano, tira algo así, pero grite, dice, hermano, es tiempo. Y podemos hacer un receso. 15 minutos entonces y regresaremos. Ya es tiempo. Perfecto. Ok, entonces este es su deber. Su deber es no olvidar dónde estamos. Porque mañana vamos a empezar con Sara Lanier hablando de culturas de clima cálido o clima frío. Eso es lo que vamos a empezar mañana. Pero no olviden los primeros 2 escalas. Ok, descansen.